Álvaro, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu experiencia, cuál es el papel que vienes desenvolviendo hoy en día en la empresa donde trabajas. Sí, a ver, yo inicié mis labores en Totus en el 2013, o sea que ya van más o menos casi unos 9 años, fue por el noveno año de trabajo ahí. Ingresé como practicante, inclusive viendo temas de procesos. En un momento tuve la oportunidad de meterme en el mundo de la gestión de la data. En otro momento tuve la oportunidad de ver directamente la ejecución de las promociones del 3x2, el imbatible con CMR, etcétera. Y toda esa experiencia sumada es que finalmente me dio la oportunidad de liderar al día de hoy el equipo de pricing, que implica la estrategia de precios, implica la ejecución de los precios, supervisión de precios y todo el tema también relacionado al Business Insights, ¿no? A la generación de conocimientos del negocio, planes de acción, planes de mejora y experimentos. Y por eso es que finalmente es un grupo alrededor de como 25 personas que estamos sumados ahí a ese reto de lograr la fidelización del cliente, eh, pero también tomando en cuenta la rentabilidad que nos pide la alta dirección, ¿no? Cómo lograr ese balance de los dos. Correcto, y ese es el mundo del pricing, ¿no? Poder establecer esa relación en poder generar un valor para un producto que el cliente también esté dispuesto a asumirlo y poder pagar por ello, ¿no? Correcto. Correcto, Álvaro. Oye, y yo te quería consultar, ¿qué consideraciones o factores se tienen en cuenta dentro de tu experiencia para determinar un precio en un producto? Sí, a ver, yo creo que lo más básico de lo básico es que hay que tener mucha claridad de cuál es el rol que cumple la empresa en la cual uno quiere hacer el pricing o el giro en negocios o el core business de esta empresa para entender bien hacia quién se está brindando el servicio, el producto, quién es el consumidor final, con quiénes interactuamos a nivel de proveedores, porque en base a eso se puede establecer la estrategia finalmente de cómo quieres llegar a ese cliente, ¿no? Es un cliente que apunta al maximizar la calidad del servicio, es un cliente que busca el mínimo precio, es un cliente que busca el balance de los dos. Entonces, entender bien quién es ese consumidor, hacer los estudios de mercado previos para entender dentro del universo de la demanda de este producto a qué segmento puntualmente estamos atacando. Si estamos hablando de un espectro mucho más amplio, entonces la estrategia tiene que estar adecuada, alineada a eso también. Por otro lado, no hay que dejar nunca de lado que si bien el pricing trata de calibrar el precio para maximizar la demanda, nunca hay que olvidarse de que también hay un costo detrás que sustenta todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura de costos del surtido de productos que manejamos? ¿Cómo podemos nosotros, de alguna manera, buscar optimizaciones en el costo que nos permitan jugar mejor con el precio y estemos en condiciones de poder hacerle frente a un competidor que puede ser mucho más dinámico o agresivo, o de repente están más madurados en términos de estrategia de pricing, ¿no? Eh, Correcto, Ujú. correcto, Álvaro. Y en estas consideraciones, ¿hay algunas herramientas que ustedes están utilizando sobre esta gestión de precio para poder determinar una sensibilidad en la relación de precio-demanda? Sí, yo creo que en líneas generales, no hablando tanto del el caso de Totus, depende mucho del volumen de la empresa y cuánto esté dispuesta a invertir, ¿no? Pero definitivamente nunca debe dejarse de lado los temas de monitoreo de las ejecuciones, porque no basta nada más con cambiar el precio y esperar a que lleguen las órdenes de compra o que se generen ventas, sino es identificar qué tanto ha incrementado las ventas con respecto a la historia de no haber hecho el experimento o no haber hecho la ejecución de esos precios. También eh, hacia dónde queremos nosotros invertir, ¿no? Queremos invertir en un paquete ya, digamos que una caja negra con una estrategia de precios que ya viene proporcionada por un proveedor, o queremos hacer una estrategia mucho más calibrada y a medida, porque el mercado al que apunta esta empresa lo Así lo exige, ¿no? requiere. Ujú. Así es, correcto. Por otro lado, hay que ver, ¿no? Porque si estamos hablando de una pequeña empresa, una MIPE, ambos extremos como que no serían viables, ¿no? O contratar un paquete de pricing o contratar desarrolladores para hacer un trabajo a medida con científicos de datos, ¿no? Entonces, hay un espacio de evolución por el cual se puede ir
partiendo del precio basado en el costo, de establecer ciertas reglas de quiénes son los competidores para establecer un precio. Luego vas evolucionando al nivel de cuánta ciencia le quieres meter, y ya a medida que vas viendo la estrategia de pricing prácticamente como que se paga sola, ¿no? Porque esos incrementales de rentabilidad que logras hacer con ese ajuste de precios es que te permite hacer esa evolución en el mediano plazo, ¿no? No esperar pues que desde el día uno ya establezcamos una estrategia Correcto. value-based o súper sofisticada con predicción de demanda, ¿no? Correcto. Y justo ahora que mencionabas esta idea de poder tener un producto asociado directamente y el trabajo que se tiene que lograr para poder establecer un buen precio, ¿no? Relacionado con un producto o servicio. ¿Qué recomendaciones podrías referirnos a alguien que está por iniciar un proceso de una mejora en la toma de decisión sobre los precios, ¿no? ¿Cuál sería una buena recomendación? Sí, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Totus, como estamos trabajando de mercadería tangible, no un servicio, siempre hay que tomar en cuenta el ciclo de vida de este producto. Entonces, hay una estrategia que hay que calibrar dependiendo del estadio en el que se encuentre ese producto. La estrategia que aplicas para un producto de lanzamiento que el cliente tiene que conocer antes para poder convencerse, un producto que está estabilizado en el mercado y que tiene un comparable, un competidor, un sustituto en el mercado y que el cliente conoce, la estrategia tiene que ir alineada a eso. Si estás en un por ejemplo, si eres una industria que maneja máquinas o productos electrodomésticos y hay un tema de obsolescencia, hay que saber manejar los precios para la liquidación de obsoletos y generar espacio en el almacén. Entonces, no solamente es una estrategia de qué precio poner para convencer al cliente, es también la estrategia de precios para maximizar la rotación de la mercadería, ¿no? Ese tipo de cosas que van mucho más allá de simplemente ver el precio que hace vender más. Y por otro lado, suena bien contraintuitivo, pero muchos plantean como hacer experimentos en pequeña escala. Yo lo que sugiero es hacer todo lo contrario, es como ir a lanzarse a hacer una propuesta, obviamente que está bien estudiada, eh, digamos que con las simulaciones propias para determinar el impacto de esos precios, y lanzarse a hacer una ejecución, por ejemplo, en nuestro caso a nivel nacional, porque lo que sucede mucho cuando se hace un experimento en pequeña escala con tiendas de spray y control, pasa que se le mete tanto foco a esos experimentos que siempre salen exitosos. Y cuando se ponen en práctica, Cuando se lanzándose va a en magnitud, producción, ya es diferente. correcto, ahí es donde te das cuenta que no funciona. Entonces, eh, se perdió mucho tiempo haciendo, meses y meses haciendo pruebas de estabilización de la demanda, y finalmente cuando lo llevas en práctica, tienes que volver a hacer el aprendizaje de cero, porque resulta que no es no es la misma situación, ¿no? Qué bueno que mencionas eso, Álvaro, porque justo también quería ir al lado y nos comentabas acerca de un error que se puede, en lo que se puede incurrir en esta estrategia de precios. Y te preguntaría como que cuáles son los errores frecuentes, ¿no? Que se establecen cuando uno va a fijar precios. Sí, hay muchísimos. Bueno, Eh, los que más nos puedas destacar, ¿no? Que puedan estar claro. ahí en el roadmap. Por ejemplo, algunas empresas cuando se ponen en una situación crítica por ejemplo, que no están cumpliendo con el presupuesto o tienen un tema de rentabilidad, dicen, ok, vamos con nuestro comodín que es subir precios, ¿no? Vamos a subir precios para rentabilizar más y veamos cómo eso nos ayuda a llevar el momento. El problema de una estrategia así es que genera una percepción negativa en algunos clientes que podría hacer que esos clientes no vuelvan más, y ya el daño está hecho, ¿no? Y al lado contrario, en el sentido opuesto, es cómo una empresa puede meterse en el juego de la guerra de precios, a ir tirando el precio hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta tirarlo prácticamente a pérdida. Y le quitas valor. Claro, y generar una situación donde ningún competidor del mercado gana, ¿no? Básicamente porque ya de esa situación donde todos los precios están al suelo, nadie quiere subir. Entonces no se genera una situación productiva Hay dos ni para la extremos de empresa entrar. ni para la sostenibilidad de los empleados mismos, que son los que Claro, finalmente tienen que sobrevivir de eso, ¿no? Eh, por otro lado, también es importante que si es una empresa medianamente grande que tiene un portafolio de productos, lo que no se puede hacer es tener una estrategia unificada para todos, ¿no? Evidentemente, los productos tienen un segmento diferente, pueden haber temas de estacionalidad, hay temas de que el cliente objetivo es muy diferente entre los productos. Entonces no se puede pretender tener una misma estrategia de respuesta a la competencia o una misma estrategia de precios, porque finalmente genera que algunos productos no respondan bien y se hace pensar como que la estrategia no funciona, ¿no? Y no es así.
Perfecto, Álvaro. Oye, y dentro de todas estas variables, que creo que hay unas que tienen una mayor escala de importancia para poder establecer el precio, ¿cuál crees que es la más importante? ¿Cuál, o la más imprescindible con la que se debe contar siempre que tú tengas que decir, oye, bajo este punto yo voy a partir para poder establecer mi precio? Sí, yo creo que el pricing solamente funciona en la medida que tengamos comprendido el willingness to pay, o sea, la predisposición del cliente a pagar. Y eso se logra con el cálculo de elasticidad. Es entender cómo se comporta este producto con la diferente variación de precios que hemos tenido en la historia y cómo ha respondido la demanda en base a eso. Y eso nos da una idea de hasta dónde podemos llegar hacia arriba o hacia abajo en los precios para las diferentes estrategias que se quieren aplicar, ¿no? Estrategia rentabilizadora o estrategia fidelizadora. Eh, yo creo que eso es lo más importante. Igual es un indicador bien sofisticado, exige mucho de los equipos de pricing de las empresas, pero de lo contrario estaríamos hablando de una estrategia mucho más simple basada en costos, que no necesariamente atiende ambas variables, ¿no? Las que les comentaba al inicio, rentabilizar, pero generando fidelización. Correcto. Y Álvaro, en este proceso que estamos siguiendo para el establecimiento de precios, ¿cómo se maneja el flujo entre las áreas involucradas, desde la parte, pues me imagino, la parte de compras, si es que se da el caso, la Ujú. parte de marketing, la parte comercial? ¿Cómo es el flujo que interactúa la parte de pricing con estas áreas? Eso es bien interesante porque de las conversaciones que he tenido con colegas que también ven temas de pricing, hay ciertas empresas donde el área de pricing solamente es un área que sugiere precios, ¿no? Hace el levantamiento de la competencia, lanza una sábana del portafolio con los precios de la competencia y coloca un sugerido que no necesariamente se aplica. Lo que debería suceder lo que yo creo que debería suceder en una situación ideal es que el área de pricing tiene cierta autonomía para poder ejecutar precios alineada con una estrategia del negocio. La alta dirección está perfectamente alineada de la intención que tiene el equipo de pricing. El equipo comercial entiende perfectamente que el equipo de pricing tiene un rol de asegurar la competitividad. El equipo de finanzas sabe que no necesariamente la meta debería ser el, la rentabilidad porcentual, porque finalmente sabemos, a nivel de pricing, nosotros sabemos que una bajada de precios puede generar una pequeña degradación de la rentabilidad porcentual, pero finalmente el volumen de contribución es mucho más alto por la demanda que se genera. Entonces, en la medida que toda la organización esté alineada a cuál es el rol que debe cumplir pricing y las responsabilidades que tiene cada uno, y sumen en conjunto más que se estén peleando entre ellos por quién tiene la responsabilidad sobre el precio, ese debería ser el esquema más saludable para hacer que el negocio se lleve adelante, Que, ¿no? claro, que funcione y puedan conversar de manera buena, por llamarlo de algún modo, entre estas diferentes áreas. Y Álvaro, Correcto. en tu experiencia, durante todos estos años que llevas en la empresa, ¿hay algo que nos quieras contar, alguna una experiencia destacada que hayas dicho ahí, oye, hubo tal tema, pero pudimos sobrellevarlo por alguna ocasión? Algo en temas generales, ¿no? Que puedas haber guardado en este tiempo. Sí, yo creo que, digamos que lo que más fresco tenemos ha sido el impacto de la pandemia en la estrategia de pricing, ¿no? Inicialmente en una situación fuera de la pandemia, pues la competencia está muy atenta a lo que hacemos y nosotros tenemos que estar también atentos a lo que hacen ellos, estar respondiéndonos. La pandemia cambió todo, ¿no? Porque era una situación donde el cliente no tenía disponibilidad de transporte para trasladarse al Totus que tenía más lejos, tenía que ir a la ubicación más cercana y de los competidores pasan a ser otros, ¿no? Pasa a ser la bodega del barrio, pasa a ser la aplicación móvil, pasa a ser el internet. Entonces empiezan a aparecer nuevos actores en el mercado o que ya existían pero que no estaban estabilizados o no tenían la No sé, presencia que ahora claro, tienen. Entonces la estrategia tiene que calibrarse muy dinámicamente, ¿no? Entonces, como si de alguna manera la empresa, hablando ya en términos generales, si la empresa no tenía apostado su estrategia digital, la pandemia prácticamente le está diciendo o lo haces o te queda fuera, ¿no? claro, ya Entonces, bajo una obligación prácticamente, ¿no? claro, y eso es lo que a nosotros nos ha pegado muchísimo, considerando que tenemos presencia nacional
desde la costa hasta la selva. Entonces, eh, ese fenómeno se ha dado en algunas ciudades más que en otras, pero digamos que hemos podido llevar adelante una estrategia calibrada en un escenario bien difícil, ¿no? Versus nuevos competidores incluso, como mencionabas. Correcto. Álvaro, y un poco ya para ir cerrando este tema, dentro de la coyuntura actual que estamos viviendo como país, es evidente, y para no entrar a fondo en temas políticos, sociales, económicos, que creo que es de manejo nacional, entender un poco esta coyuntura, ¿cuáles son las estrategias en las que se podría basar una empresa para poder sobrellevar estos temas? ¿No? Porque creo que no solamente va a afectar a un negocio macro, sino Ujú. a un negocio en temas generales, ¿no? Sobre todo que estos competidores, la alza de precios, productos, importaciones, que creo que también la vende desde el lado de Totus. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, bueno, por las cosas que he estado viendo, da la impresión de que igual fuera, ojalá, que fuera un tema temporal. Entonces, igual en el corto plazo, cuando tienes una tasa de cambio que de la noche a la mañana pasa de 3,60 a 4 soles 10, definitivamente tiene eso un impacto directo sobre una empresa que tiene gran parte de su surtido, de su portafolio basado en importaciones, ¿no? O tienes conexiones con proveedores que realizan importación de materias primas para hacer la transformación de mercadería de valor agregado. Eh, pero sí, o sea, lo que ahí tiene que pasar inmediatamente es que nosotros evaluemos si es que bajo nuestro esquema de precios estamos en condiciones de poder darle sostenibilidad en el tiempo, o es que ya tenemos que alinearnos al efecto inflacionario y sumar nosotros también hasta que se normalice el tema, ¿no? Porque eh, si bien digo que esto puede ser temporal, si empieza a durar meses, un esquema de una tasa de cambio mucho más elevada, lo que va a pasar es que nuestra capacidad de recompra de mercadería se va a ver afectada. Entonces, por un tema de no queremos generar un impacto o de percepción negativa en el cliente y mantenemos nuestros precios bajos, luego lo que se ve afectado es el GMROI, ¿no? Tu margen basado La en el rentabilidad de inventario, negocio, correcto. sí, en la inversión en inventarios, ¿no? Entonces, Correcto. asegurar la sostenibilidad a veces nos obliga a sumarnos a este efecto generalizado De alza de precio, finalmente, ¿no? Para de el cliente. especulativo. Ujú. Ujú. Sí, pero no necesariamente es porque queramos Claro, sumarnos a la porque crisis, ¿no? quieras, claro, Sí. sí. Sino que el tipo de la tasa de cambio, los incrementos y, como mencionabas, el tema de las importaciones.